Gracias, Padre. Gracias porque tú eres perfecto, Dios y misericordioso. Queremos en esta noche honrarte, Padre. Queremos glorificarte, Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor. Por absolutamente todo lo que tú haces, Señor. Es una bendición para nuestra vida el conocerte, Señor. Ha sido lo más espectacular, Señor, para nosotros. El que tú nos hayas llamado, Señor, el que alguien haya venido a hablarnos de ti, Señor. Gracias, Señor, por ir cambiando nuestro corazón, Señor, por darnos una nueva naturaleza, por guiarnos con tu espíritu. Gracias, Dios. Tus maravillas, Señor, son innumerables, Padre. Todo lo que tú haces, bendito Dios, es perfecto y es digno, eres digno de ser glorificado y honrado por todos, bendito Dios. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte, bendito Dios? Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces, bendito Rey. Hoy te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón, Señor. Que sigas quitando toda dureza de corazón, Señor, los argumentos que por estar engañados en el mundo creímos, Señor. Quita la dureza que por estar practicando el pecado, cometiendo pecado, se creó en nuestro corazón, Señor. Te lo pido, bendito Dios, es algo que solo tú puedes hacer, por eso venimos y oramos a ti, Señor, con toda oración y súplica, bendito Dios. Tú conoces cada una de nuestras necesidades, bendito Rey. Háblanos, Señor, te lo pido. Amén y amén. Bueno, ok. ¿Alguien de los que está aquí puede compartirnos qué ha significado a su vida conocer y entender y creer la soberanía de Dios? Ya que alguien diga, mire, después de que yo entendí la soberanía, pasó esto en mi vida y eso me ha ayudado en esto y esto. Un aporte de 2, 3, 5 minutos máximo. ¿Alguien quisiera aportar? ¿O aún no creen en la soberanía? Tengo una buena noticia. Las enseñanzas están siendo grabadas, no están siendo transmitidas en vivo, pero sí están siendo grabadas y se van a subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan compartirlo, repetirlo y volverlo a ver, ¿ya? Y ir pausando, ir buscando los versículos, ir profundizando y así puedan profundizar más. ¿Ya? ¿No? ¿Ningún voluntario? Eso va a tocar a dedo. Richard, vea, aquí dice, usted tiene mucho que decir sobre cómo la soberanía ha cambiado su vida. Y que con la boca llena no se habla, diga. Eso es preciso. Bueno, yo escuché ese tema de soberanía de parte de Germán hace como 3 años, creo. Creo en un campamento, si no me equivoco. Y me pareció, teníamos los escritos también, y me pareció espectacular. Yo nunca me pensé así en ese tema, así como tan profundamente. Y a entender la soberanía cambia completamente la forma de pensar a uno. Uno sabiendo que Dios de verdad tiene siempre todo el control, todo el tiempo. Y yo tengo como un dicho, y ese dicho lo saqué de una película, y esa película siempre dice, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Sea que pase, y Dios es bueno.
Y cuando uno entiende ese concepto y se dura su tiempo, ¿cierto? Hasta que uno puede como a sugerir, para que llegue al corazón. Primero está en la mente y uno empieza a practicar y cuando vienen las situaciones difíciles, uno tiene que aferrarse a la palabra de Dios y diciendo, sí, Señor, tú eres soberano, tú todo tienes el control, para que me asuste. Y sí, es maravilloso. Amén. Cami, trague rápido, hermano. Empezaré. ¿En qué te ha ayudado a conocer la soberanía de Dios? Me ha ayudado para, pues para vivir más tranquilo, más confiado, eh, teniendo en cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas buenas y malas también. Y, y que todo hay que tomarlo pensando en las enseñanzas que te quiere dejar, sea no solamente positivo, sino también en lo negativo. Karen. Sarita. Y ahí está diciendo que todos los pecados de Yair Dios los usa para bien. Bueno, Dale, Karen. entender la soberanía de Dios a mí me ha ayudado muchísimo porque me ha traído mucha paz al saber que nada de lo que me ha sucedido a mí ha sido injusto. Uno siempre cree, esto que me sucedió, esta persona que falleció o X cantidad de cosas son injustas. Uno entiende que no hay nada injusto, que Dios es completamente perfecto en todo lo que hace y que cualquier cosa que te quite, que te ponga, es perfecta, ¿sí? Entonces, eso a mí me ha traído mucha paz y mucha tranquilidad y mucho gozo. Súper. Enrique. Hola. A mí me pasó desde el principio que llegué a esta iglesia hace unos años. Yo llegué por una situación de salud bastante grave, mental, y yo había ido a otras iglesias. Y aquí lo primero que entendí o que me dijeron fue que eso que me estaba pasando lo había puesto Dios. Y a mí eso me cambió totalmente el concepto de Dios, de la religión, del cristianismo, absolutamente, ¿sí? Yo iba a otras iglesias y me invitaban a reprender y a orar y se reunían a orar por mi cuestión de salud y pues yo creía en eso. Aquí me dijeron todo lo contrario, ¿no? Que antes eso lo había puesto Dios, pero que Dios era un Dios, que había que averiguar por qué. Pero eso fue lo que me conectó con Dios, en mi caso. De las otras formas yo no me había conectado. Y eso pues ya me conectó con Dios y obviamente cambió mi vida para siempre. Súper. ¿Alguien más quiere aportar cómo ha transformado su vida? Héctor. Bueno, entender la soberanía de Dios me ha permitido a mí saber que lo peor que podría hacer es pelear o enojarme con Dios porque pues eso no ayuda. Sencillamente, pues, cuando uno revisa la escritura y ve los atributos de Dios, pues entiende que todo lo que pase a nuestro alrededor es para bendecir mi vida. Que yo no lo entienda en el momento por la situación difícil que sea es otra cosa. Entonces, eso da mucha seguridad porque uno entiende que allí hay bendición por más malo o perverso que uno lo vea, Dios dice que allí hay bendición. ¿Qué tengo que hacer? Pues saber dónde está la bendición del Señor. No entiendo, sé que tú enviaste esto, que tú tienes el control y que quieres edificar mi vida a través de la situación. Permítame entenderlo para no pelear, porque
es muy necio, sería, o sea, uno peleando con Dios siempre va a perder. Entonces, eso me ha ayudado a mí a estar tranquilo en las situaciones difíciles y entender que cuando se pierde algo o no se tiene algo, uno tiene dos opciones: o agradece por el tiempo que disfrutó aquello que tuvo, o me quejo por el tiempo que ya no lo tengo. Entonces, es la misma situación, pero dos decisiones diferentes. Realmente entender la soberanía de Dios, creer la soberanía de Dios, transforma la vida del creyente, transforma la vida de sus hijos. ¿Ya? Una de las evidencias más contundentes de la soberanía de Dios es que cada una de las profecías que Dios dio se han cumplido tal y como Él lo ha dicho, en todas las cosas, ¿ya? Sabemos que más de 100 profecías se cumplieron en la venida de su Hijo, en el plan de redimir a todo aquel que en Él cree, ¿ya? Más de 100 profecías se cumplieron tal y como Él había dicho que iban a suceder. Si Dios no fuera soberano sobre todas las cosas, no podría garantizar que cada una de las cosas que Él ha dicho se cumplan tal y como Él ha dicho. ¿Ya? Eso es una clara evidencia de que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo las malvadas acciones de los hombres. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versículo del 27 al 28. Porque en verdad en esta ciudad se reunieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Claramente el pasaje nos está diciendo que todo ocurrió conforme a como Dios había predestinado que sucediera. Y eso involucró muchos factores, ¿ya? Aquí habla de Herodes, de Poncio Pilato, de todos los gentiles, ¿ya? Y los pueblos de Israel. Y todos ellos se unieron contra el siervo de Dios, pero Dios usó todas esas cosas. Dios, que tiene previo conocimiento de todas las cosas, usó todo eso para hacer conforme Él había decidido que sucediera. No podemos negar lo que la Biblia nos está mostrando. Ya lo que la evidencia bíblica nos está mostrando. Por eso usted ve que nosotros colocamos siempre muchos versículos. Yo me acuerdo que hace poco alguien bien nuevo vino a la iglesia y me dijo, me gusta mucho porque es que aquí dan puros versículos. Una vez va a las prédicas y todos son experiencias de hombres o palabras de hombres, pero no hay soporte bíblico. Yo siempre les digo, y les digo en esta noche, no me crean a mí, ustedes tienen la obligación de ir a mirar los textos y de estudiar los textos. Ya, me encanta mucho el mismo pasaje que encontramos en la Biblia cuando dice que cuando Pablo iba a enseñar, ya dice que ellos se reunían después de que Pablo les había enseñado y revisaban si era verdad lo que Pablo les había enseñado. Ya también hay un pasaje donde dice que Pablo se encontró con Pedro y con otros discípulos y se reunieron entre ellos ya a estudiar las escrituras a ver si realmente estaban enseñando las mismas cosas. Y había una responsabilidad de realmente profundizar y ver si realmente nos están enseñando lo correcto. Y esa es la responsabilidad que cada uno de ustedes como hijo de Dios tiene delante de Dios, pues la palabra ha sido dada a todos. Nuestra responsabilidad es estudiarla. De hecho, fue una de las grandes cosas que Dios hizo a través de la Reforma Protestante. Recuerde que estaba prohibido traducir la Biblia del latín a otros idiomas. El latín fue considerado el idioma sagrado, ¿ya? Y muchos fueron perseguidos e incluso quemados en hoguera o torturados por intentar traducir la palabra de Dios a otros idiomas. Una de las cosas que Martín Lutero decidió y que siempre peleaba contra la Iglesia Católica era eso, que él decía que cada persona debería tener acceso a las Escrituras. Estaba prohibido en ese tiempo. No dejaba ni tanto traducirlo, ni que fuera interpretada por la gente del común que asistía a la iglesia. Por eso fue excomulgado, se dice. Los que han sido católicos profesionales
sabe más del tema. Ahora bien, para esta parte del seminario quiero hablar acerca de la responsabilidad del hombre, porque una de las críticas que a veces se nos hace a la soberanía es que enseñar que Dios es soberano sobre todas las cosas viola la enseñanza acerca del libre albedrío de los hombres. Ya muchos dicen, si Dios es soberano sobre todo, entonces el hombre no es una criatura libre. Y entonces dice que hay que no pueden relacionarse las dos, o es la una o la otra, o otros simplemente dicen que la soberanía de Dios es limitada, ya que llega hasta un punto y de ahí para allá va la libertad del hombre. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, teniendo presente todas las cosas que hemos visto los días anteriores, que el hecho de que Dios sea soberano sobre todo, en ningún momento dice que Dios obliga al hombre a pecar, porque Dios no puede pecar ni tampoco incitar al hombre a pecar. Así que es importante que tengamos presente esto. Otra cosa que ellos dicen es que al enseñar que Dios es soberano sobre todo, esto le está quitando la responsabilidad al hombre de sus actos. ¿Ya? Entonces es ahí cuando encontramos incluso algunos que piensan que Judas simplemente fue víctima del plan de Dios. ¿Ya? Porque cuando leen que dice que solo uno se perdió porque estaba predestinado que fuera el hijo de la perdición, entonces algunos empiezan a decir que Judas fue víctima del plan de Dios y que él no tenía otra opción sino entregar a Jesús. Eso es totalmente falso. La palabra de Dios nos dice que él tuvo avaricia en su corazón y fue y lo vendió por unas monedas. En ningún momento nos está diciendo que Dios obligó a Judas a hacer eso. Cuando ustedes leen en contexto la historia, en ningún momento se muestra eso, sino que Dios, conociendo cada una de las decisiones que Judas iba a tomar, autorizó que él así lo hiciera y usó eso según el plan que él tenía. Así que es importante tener esto claro. Y mire, el mensaje de la soberanía de Dios sobre todas las cosas no es un mensaje popular, no es un mensaje que la gente quiere enseñar. Ya, eso no es un mensaje que llene las iglesias, antes las deja vacías porque la gente no cree estas cosas. Ya, me encanta, hoy no vino Diana, me encanta, otra Diana, ¿no? Me encanta la honestidad de Diana, que ayer se me acercó y me dice, mire, vine y a los 15 minutos ya me quería ir. Estaba escuchando cuando decías todo lo que Dios permitía y yo en mi mente decía, no, esto no es posible, esto no es verdad. Y ya me quería ir. Y hay mucha gente así. Ya, porque esto no es un mensaje que la gente quiera escuchar. La gente quiere escuchar. Ahorita les voy a leer lo que comúnmente se enseña en otras iglesias acerca de la soberanía o cómo Dios actúa en este mundo. Ya lo que escuchamos en otras partes. Y yo crecí también en medio de esas enseñanzas, pero viví un cristianismo muy frustrado porque me parecía que aunque sonara muy bonito, eso no era la realidad. Y no encajaba con la realidad de este mundo. Hay también otra parejita nueva que está asistiendo y que son de otra iglesia. Y me decía, estamos reaprendiendo porque llevábamos varios años en nuestra iglesia y nunca nos han enseñado de esto. Nunca nos han dicho que esto es así. Ya que realmente eso fue, y yo le digo, no, y no se trata de que nosotros se lo digamos, explíqueme estos textos usted mismo, lea estos textos de la Biblia, lea estas historias de la Biblia y usted explíqueme qué es lo que realmente está diciendo ahí. Y créame que no es fácil tampoco. No es fácil para mí venirme acá y hablar de estos temas, no en el sentido... No en el sentido no estoy hablando de capacidades, porque yo sé que Dios es el que hace la obra. Ya, yo sé que Dios es el que pone palabras en mí. Y es más, he visto cómo Dios de manera sobrenatural, yo soy malo, bueno, no digamos tristemente, mi esposa no pudo asistir al seminario por unos compromisos con nuestros hijos. Ya. Y ella sabe todo lo que a mí me cuesta
todo esto. O sea, yo, por ejemplo, yo lucho con mi carne todos los días. A veces hay, ay, José tan bueno, ay, José tan chévere. No, no, yo siempre les digo, yo soy un pecador como cada uno de ustedes y estamos en proceso de santificación todos. Y todos los días, ay, alguien me puede ayudar con ese ventilador. Y todos los días lucho y batallo contra mi carne. Esa es la vida de... Yo creo que está conectado. Exacto. Esa es la lucha de nosotros los hijos de Dios, ¿ya? Que todos los días batallamos contra la carne. Eso nos lo enseña claramente en las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Nos enseñan que nuestra lucha es contra nuestra carne, contra los malos deseos y debemos todos los días luchar contra ellos. Yo todos los días peleo contra mi carne, porque mi carne tiene un deseo de hacer cosas que no le agradan a Dios, ¿ya? Y aunque tenemos disposición, la carne es débil, por eso me pego de Dios en oración. Estos días me ha costado tarde pensando en lo que voy a enseñar al otro día. ¿Ya? Y sé que debo descansar en Dios, pero me invade también un temor de no ir a decir cosas que no debo decir. Y más en un tema como es, y mi afano, porque también peco mi afano por tratar de usar las palabras que sean las más sencillas que ustedes puedan entender y que ustedes digan, ay, sí, lo entiendo, porque a veces le digo, a veces hablo con el hermano y digo, a veces me enredo en mis propias palabras y en mis propias ideas, ¿ya? Y a veces asumo que ustedes piensan en lo que entienden lo que yo estoy diciendo, cuando a mí me es más fácil entenderlo porque es lo mismo que yo he escrito. ¿Ya? Y entonces me afano por esas cosas. Y yo le digo, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo, que tú eres soberano. Y yo mismo medito en la soberanía de Dios. Yo sé que no depende de hombres, Señor. Yo sé que yo no soy un obstáculo a tus planes. Por encima de mí está tu soberanía y tus planes. Y yo sé que tú haces todo perfecto. Ya, lo más fácil y lo más popular es dar otro tipo de mensaje de que usted llega a la iglesia y le decimos, no, toda la culpa la tiene el diablo, ya, y Dios no tiene nada que ver con eso. Dios solo quiere cosas buenas para ti, Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecir tu negocio. Eso es muy popular y eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero ese no es el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. ¿Ya? Y créame que a mí no me pagan, ni no sé lleno que no, nada de eso. Yo, gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad. Yo no vivo de la iglesia, yo tengo mi propia empresa y Dios me sostiene a través de eso. Ya, yo sé que Dios da una recompensa que Dios me da, ya que no es de este mundo y es la recompensa por la cual todos debemos buscar, las coronas que Dios ha prometido para los que le sirven. Y sé que incluso esto que hacemos es poco para lo que otros muchos en persecución sufren. Pero lo que les quiero decir es que ese es el mensaje que está en la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y realmente eso decidimos enseñarlo y lo hablamos aquí en nuestra iglesia porque a través de creer la soberanía de Dios tal y cual como están las escrituras, eso ha traído bendición a nuestra vida. O sea, eso me ha llevado a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya, por eso lo enseñamos y por eso nos exponemos a que muchos critiquen y a que muchos se oponen, porque sabemos que incluso la palabra de Dios nos enseña, ya, y es una promesa de la cual a veces no hablamos. Siempre nos encanta hablar de las promesas del nuevo pacto, pero hay una promesa que dice que aquel que ama a Dios será perseguido. También es algo que Jesús prometió, persecución para los que quieran amar a Dios y obedecerle en todas las cosas. Quizás no vivimos una persecución en este momento por lo que hablábamos anteriormente, que gozamos todavía de cierta libertad religiosa en nuestro país, pero se llegará un momento y hay una persecución pasiva, por decirlo así, a través de redes sociales y una presión a través de los gobiernos, pero realmente nuestro llamado es a decir las cosas que Dios quiere que nosotros hablemos. Y yo sé que y la gente se opone y nos bombardean ya y con preguntas y con cosas que no está mal, después de que sea con una intención de querer aprender o que se hable desde un corazón íntegro que realmente cree lo que está diciendo que cree.
Pero sé que decir que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sé que decir que Dios autoriza o permite que el hombre peque, sé que decir estas cosas para muchos es locura. Les cuesta creer enormemente, pero esta enseñanza no está eximiendo de responsabilidad al hombre. Ayer dijimos claramente que aunque de Dios provienen todas las cosas, la causa es el pecado del hombre. Y en eso hacemos mucho énfasis. Ya que la causa es el pecado del hombre, por eso encontramos diferentes pasajes en que se dice que el hombre debe responder delante de Dios por cada uno de sus actos. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 3 al 5. Ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Vivían para sus vicios, malos deseos, borracheras y fiestas desenfrenadas, y para adorar a sus ídolos detestables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que darle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Luego, Jeremías 31:30, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que come uvas agrias tendrá dentera. Ese era un dicho popular en la cultura judía. Ya cada vez que comían uvas les salía algo en los dientes. Necesitaban un odontólogo por comer esas cosas. Romanos capítulo 2, versículo 6. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Es muy clara la palabra que el hombre es responsable de cada uno de sus actos. Ya se los dije de manera parafraseada, que cuando Dios dice que Él trajo, o cuando Él dice que Dios usa la maldad, que Dios llevó a fulano para ejercer un acto de violencia, manifestando la justicia de Dios, no significa que Dios fuera a seducirlo o que se metiera en su cabeza, mira, te tengo un trabajo, ven a hacer no, sino que Dios, conociendo todas las decisiones que los hombres tomamos, usa eso de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Ahora bien, otro problema que tenemos es que cuando decimos que Dios permite que el hombre peque o que Dios autoriza al hombre para que peque, estamos pensando que Dios se complace en lo que ese hombre está haciendo. O estamos pensando que a Dios le parece bueno lo que ese hombre va a hacer. Porque siempre estamos juzgando desde nuestros conceptos. Si tu hijo viene y te dice, mira, ¿me das permiso para tal cosa o para tal cosa? Entonces le dice, sí. Nosotros como hombres le autorizamos porque creemos que no hay ningún problema con ello. Pero tenemos que tener presente algo. Cuando Dios da permiso, es simplemente que Él deja que ese hombre haga algo. No estamos diciendo que ese hombre viene y le dice, Señor, ¿será que puedo pecar? Y el Señor le dice, claro, mi hijo, vaya. No estamos hablando de eso. Por eso es que no podemos pensar como nosotros actuamos en este mundo. Cuando Dios le permite al hombre, Dios no se complace en ese pecado. La palabra es muy rotunda. Por eso no podemos atribuirle a Dios obra de maldad cuando Dios permite que el hombre peque. Es más, si se tratara que Dios no le permitiera pecar, pues, ¿qué tendría que haber hecho? No crear a los hombres, o más bien haber hecho máquinas o cyborgs para que no pudieran pecar, pero pues ese no es el plan de Dios. ¿Y quién somos nosotros para criticar el plan perfecto de Dios? Solo desde un corazón incrédulo y necio pueden salir algunas palabras contra Dios. Quiero que miremos cómo la palabra nos da evidencia de que Dios no se complace en ningún acto de maldad. Salmos capítulo 5, versículo del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos.
aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor, escúcheme bien, el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. O sea, la palabra de Dios, y este es solo un versículo, porque hay más versículos que hablan de la actitud, del rechazo rotundo de Dios hacia el pecado del hombre. Y los juicios de Dios que vinieron a causa de la maldad del hombre, porque Dios no se complace en los actos de maldad. No debemos pensar que esto sucede cuando hablamos de permitir o que autoriza al hombre a pecar. Dios no se complace en lo que hace. Otra cosa que no debemos pensar es que cuando vienen situaciones difíciles, esas situaciones difíciles vienen a nuestra vida por simple gusto de Dios. O que Dios se deleite en que sus hijos sufran o en que el hombre sufra. No, tampoco. Simplemente el sufrimiento y las cosas que hemos catalogado los hombres como malas son herramientas que Dios usa. No son el fin, no son el propósito. O sea, el fin no es que yo quiero que estés enfermo porque es que a mí me gusta que esté enfermo. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios y eso no es lo que debemos asumir. Pero cuando decimos que si me enfermé, Dios es soberano. Dios usa esa enfermedad para hablar a tu vida. Es el medio que Dios está usando para glorificarse en tu vida. No se trata simplemente que el propósito sea que estés enfermo. No, sino que Dios usa eso para glorificarse en tu vida. También lo vemos en la palabra de Dios, Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Nadie crea que al Señor le agrada afligir al ser humano ni causarle dolor. La palabra de Dios nos lo enseña, no es que Dios se deleite en esas cosas, simplemente son el medio que Dios usa para glorificarse de acuerdo a sus propósitos. Son las herramientas que Dios usa. Eso es muy importante que siempre lo tengamos claro porque asumimos cosas que no son debido al conocimiento del mundo que también está en nuestro corazón. Ahora bien, si entro en una situación de robo, ¿qué debo pensar? ¿Qué debo asumir? ¿Cómo, a nivel práctico, cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido, Juancho? Si un día sales, hermano, y ¡pum!, te robaron, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te debe? No diga que se te viene, sino que se te debería venir a la cabeza. Pensaría yo que es la soberanía de Dios, ¿no? O sea, es lo que Dios quiso que pasara y por algo es. O sea, ¿Y qué crees tú que Dios te puede estar enseñando a través de una situación en la que te robaron? muchas veces uno se da cuenta al momento. Uno dice, uy, creo que fue por esto y la embarré. Me toca aceptarlo. Ya después, a veces uno no se da cuenta y de pronto le echa la culpa a todo, menos a... Como que, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ya después... como esto no es justo, como esto no es decía justo, por sí. allá. Si yo soy después- bueno, soy un buen hijo. Como dice en la Biblia que dice Dios que todo es bueno para nuestra vida, entonces... A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ok. Edna. Cambiemos la situación, no haremos de una situación. Ah, tú has tenido enfermedad. Haremos de una situación de enfermedad. ¿Qué deberías pensar tú? La verdad creo que en ese momento no tenía claro el concepto de soberanía de Dios. Uno comienza como a preguntarse por qué a mí, qué pasó. Normalmente a veces hay hasta personas que te dicen qué pecado tiene, ¿no? Porque pasa mucho eso. Hay que revisar cómo estás entendiendo. De verdad nunca lo había visto tan claro como ahora y justo a la hora del almuerzo hablábamos eso que si Dios es soberano tiene el control de todo y si miramos todos los otros atributos, ¿no? Entonces yo decía, todo lo sabe, todo lo ve. Yo decía, todos los atributos decíamos, si es amor, si es justo, si es misericordioso, yo ¿por qué dudo? O sea, porque vienen mil cosas a mi cabeza en ese momento. La verdad, hay muchas cosas que he entendido, también creo que es dureza de mi corazón en otras, pero
Dios ha sido fiel. O sea, lo que sí me dijo claro y en muchos versículos que me habló en todo, ha sido un proceso bastante, digamos, largo porque a veces uno no lo entiende o en mi caso no lo entendía, pero era por darme un corazón nuevo. Amén. Quiero escucharte hablar, Elda. Bueno, la realidad en el momento lo he vivido, ¿cierto? Lo he vivido y en el momento dice uno, si Dios me ama tanto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿De dónde está el amor de Dios? Lo primero que yo pregunto. No me lo merezco. He dado y ¿por qué? Entonces, pero en el momento uno no lo va a entender, uno lo ve como que Dios no está ahí. Realmente no es soberano. No es que diga uno no me ama, pero uno dice no, ese Dios no tiene poder. Ese Dios no ve lo bueno que hago yo. No ve lo justo que aparentemente uno cree que es. Ya me ha pasado tantas cosas que lo miré desde ese momento, pero si no cambio mi perspectiva, pues me quedo dándole vuelta al asunto y sigo enredada ahí. Me tocó cambiar un poco mi perspectiva sobre la situación, o si no, ¿A las buenas o a las malas? a las buenas, a las malas, repetía la lección. Como me decía Jessica, si no lo superas, la repetís. Y la repito con otra cosa y era que, como diciendo Dios, usted no es nada, usted no tiene nada, todo es mío. ¿Sí? Así yo lo quito y lo pongo y puedo hacer lo que me dé la gana con usted, pero vi que siempre la misericordia de Dios en su soberanía está. Y Amén. siempre a los hijos de Dios nos sostiene y nos pasa como pruebas y en medio de eso uno ve siempre la misericordia. Amén, así es. La incredulidad de nuestro corazón es lo primero que se manifiesta en medio de todas las situaciones. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo y la misericordia de Dios nos guían a toda verdad, y aquellos que tienen un real deseo de agradar a Dios, pues Dios le va guiando. Dios tiene misericordia. ¿Qué tan grave será creerse bueno? ¿Qué tan grave creerse bueno? ¿Qué tan grave será creerse merecedor solo de cosas buenas? En el caso mío, eso fue una tranca porque yo me creía bueno. Entonces, cuando me iban a hablar de Dios, yo dije, la religión es para las prostitutas, para Los borrachos, asesinos. sí, para los pecados, y yo no clasifico. Según la clasificación que yo hacía, pues yo, mejor dicho, eran muy poquitos solamente. San Héctor. Sí, ya no. Y eso me impidió mucho, pues, incluso porque tuve compañeros de trabajo que eran cristianos y en mi comportamiento, verdad que yo lo superaba años luz en comportamiento, pero pues no sabía el tema de la salvación, y entonces cuando yo le decía a mi jefe que me decía, vea, yo soy mucho mejor que usted sin ser cristiano, entonces ¿para qué yo necesito lo que yo te veo a vos en esto, y yo eso no lo hago? Y eso, mejor dicho, levantaba piedras. Y eso me impidió a mí, pues, le cogí rabia a los cristianos también y me impidió muchísimo. Ahora que hablaban respecto de las cosas que se le pueden perder a uno, se le pueden quitar, yo le agrego algo más. Es mejor tener cosas que le quiten a uno y no ser uno el que le va a quitar las cosas a otro. Eso me permite a mí descansar y que si eso se fue, pues vendrá otro, y si no viene también es igual. O sea, uno frente a esas situaciones o llora o se contenta, pues, y bueno, hay una opción más y pedirle a Dios que le dé contentamiento para no ponerse uno mal. Los amigos de Daniel dijeron,
le dijeron al rey, nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego. Y si no sepas, oh rey, que igual no nos inclinaremos ante tu estatua. También me recuerda que yo también en un tiempo me creía bueno. Ya también en un tiempo me creía bueno. Y también me creía merecedor de cosas buenas. Y me acuerdo que cuando las cosas, y crecí en esas enseñanzas, y cuando las cosas no se dieron como yo creía que me merecía, ya fue bastante frustrante para mí y algo demasiado necio que es pelear con Dios. O sea, es la expresión grande de la incredulidad y la necedad del hombre. ¿Ya? Y decir, Señor, pero ¿por qué si yo te estoy sirviendo, si yo te busco, no sé qué? Después cuando realmente conocí, ¿ya? Que la gravedad de mi pecado, porque todos hemos pecado, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y luego entender la magnitud de la ofensa que es pecar delante de un Dios perfecto. Incluso en un tiempo yo también pensé y me parecía extremo un castigo eterno. Cuando yo leía acerca de la doctrina del infierno y hablaba de un castigo, como yo me creía bueno, ya, entonces yo bajo mi lupa, yo decía, uy, pero Dios, ¿cómo va a castigar por la eternidad? Ya, y hay mucha gente que cree eso y que enseña eso. O cuando le dicen no hay ninguno bueno, sino solo Dios, como así que no hay ninguno bueno. Y eran cosas que realmente me chocaban debido a mi incredulidad, ya a la necedad de mi corazón. Pero luego cuando empecé, que Dios se reveló a mi vida y su palabra y empecé a estudiar eso, realmente eso transformó totalmente mi vida. Y yo le doy muchas gracias a Dios por esta iglesia, ya porque yo también escuché esa doctrina de la soberanía en esta iglesia. Ya yo llevo como 12 o 13 años asistiendo a esta iglesia, ¿ya? Pero aunque escuché por mucho tiempo las enseñanzas de Germán acerca de la soberanía y luego de estudiar personalmente en la Biblia todo lo de la soberanía, muchas de las cosas que Dios ha hecho en mi vida no las ha hecho por lo que he estudiado, sino por lo que he vivido. Y cuando digo lo que he vivido, estoy hablando de los grandes sufrimientos en los que Dios me ha metido y se ha glorificado en mi vida. Ya sin decir que yo no sea responsable de mis decisiones y de mis malas acciones, porque lo uno, como hemos venido diciendo, no quita lo otro. Que Dios sea soberano sobre todo no quita nuestra responsabilidad. ¿Ya? Ahora bien, siempre tengo un grupo de estudio y siempre cuando uno habla con la gente le hacen la misma pregunta: ¿por qué Dios hizo al hombre sabiendo que iba a pecar? ¿Por qué Dios hizo al hombre sabiendo que el hombre iba a pecar? ¿Ya? Y entonces cuando empiezo a responder esto, le digo, mire, Dios se glorifica tanto en lo bueno como en lo malo. Y estoy haciendo referencia a lo que los hombres llaman bueno y malo. Y Dios no vio un obstáculo en esa posibilidad de darle al hombre la facultad de elegir, ¿ya? Sino que Él vio en todo su sabio consejo y en su omnisciencia y su gran sabiduría, Dios se podía glorificar y se pudo glorificar aún en esas pésimas decisiones de los hombres, ¿ya? Y Él se glorifica en todas las cosas. Es raro decir, pero a veces no encuentro la manera de que algunas cosas, algo bueno trajo el pecado. Yo sé que suena muy loco, pero porque el pecado en sí es un acto terrible, ¿ya? Pero Dios usa el pecado del hombre para manifestar su gracia al hombre. Dios usa el pecado del hombre para manifestar su misericordia, su justicia, su amor. Ciertos atributos de Dios se manifestaron a la vida del hombre ya a través de ese mismo pecado que el hombre cometió. Esto se fundamenta en que, por ejemplo, podemos leer
Romanos capítulo 5, versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado no fue un obstáculo para el plan de Dios, sino que Dios, preveyendo y sabiendo todas las decisiones de los hombres, usó eso para su plan, conforme a sus propósitos. ¿Ya? Así que a través de esas pésimas decisiones, Dios se glorificó en mostrarnos su misericordia, en mostrarnos su justicia, en mostrarnos su amor, en mostrarnos su paciencia. Todas esas cosas las hemos conocido a través de nuestras pésimas decisiones. Ahora, ¿qué vamos a decir? No, pues sigamos pecando para que Dios nos siga mostrando su misericordia, su gracia, su justicia. No. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si realmente hemos entendido lo grave que es pecar, lo que ofende a Dios, el pecado, debemos luchar día a día para salir de él, para no caer en él y no ser dominado por los malos deseos de nuestra carne. Eso es muy importante. Ahora bien, ese tiempo pasa volando. Quiero leerles lo más común, lo más popular y lo que enseña la mayoría de otras iglesias. ¿Ya? Voy a leérselo textual, pero a veces yo empiezo a leer esto y me descompongo. Digo, no puede ser. Dice, lo que dice la gente, esto lo encontré en una página de una iglesia, ¿ya? Y que lo quiero leer textualmente como ellos lo enseñan. Lo que dice la gente, algunas personas afirman que ni una sola hoja se mueve sin la voluntad de Dios. De ahí que piensen que Él es el causante de nuestros sufrimientos. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, dicen que Dios está castigando a los pecadores. Y luego ellos dicen lo que dice la Biblia. La Biblia dice con toda claridad que Dios no hace sufrir a nadie. Por esta razón, cuando atravesamos situaciones difíciles, sería un error decir, Dios me está poniendo a prueba. ¿Por qué? Porque con cosas malas, Dios no puede ser sometido a prueba ni somete a prueba a Él mismo. Santiago 1:13. Voy a leerles lo que dice ahí, ¿ya? Porque cuando voy viendo estas cosas, es una locura. Luego dice, en otras palabras, Dios nunca nos envía los problemas que tanto dolor nos producen. Eso sería una injusticia. Sin embargo, es inconcebible que Dios haga lo malo. Luego continúa diciendo, entonces, si Dios no es el culpable, ¿qué o quién lo es? Aunque es triste decirlo, a menudo sufrimos por culpa de otras personas. También sufrimos por lo que la Biblia llama el suceso imprevisto, o sea, por suerte. Es decir, las cosas malas que nos pasan por estar en el lugar y el momento equivocado. Pero el principal responsable es el gobernante de este mundo, Satanás, el diablo, pues las Escrituras dicen que el mundo entero está bajo su poder. Por lo tanto, es Satanás el que nos hace sufrir, no Dios. Hay quienes piensan que Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a ser humildes y compasivos. Otros creen que estamos pagando por los pecados cometidos en una vida anterior. ¿Qué implican estas respuestas? Que Dios es cruel y no le importa que suframos. Y que por eso es difícil amarlo. Él no puede ser responsable del sufrimiento. ¿Por qué no? Porque una de sus principales virtudes es el amor. La Biblia compara el amor de Dios al que una madre siente por su hijo recién nacido. ¿Puede una esposa olvidarse de su niño de pecho de modo que no tenga piedad del hijo de su vientre? Pregunta a Dios. Y entonces declara, hasta estas mujeres pueden olvidar, no obstante yo mismo no me olvidaré de ti. Ese es un versículo que está en Isaías 49:15. ¿Verdad que ninguna madre buena lastimaría a su hijo a propósito? Al contrario, seguro que trataría de aliviarle cualquier sufrimiento. De igual modo, Dios nunca haría sufrir a nadie inocente. Entonces, ¿cómo es que tanta gente sufre? Dirá usted, si se preocupa por nosotros y si Dios se preocupa por nosotros y es todopoderoso, ¿por qué no elimina de una vez las causas del sufrimiento? Dios tiene buenas razones para no hacerlo de momento. Lo cierto es que muchos sufren por causa de otros.
El mundo está lleno de tiranos y abusones que hacen daño y no quieren cambiar. Así que para acabar con esta importante causa de sufrimiento, Dios tendrá que eliminar a este tipo de personas. ¿Qué les parece? No pregunto porque de pronto alguno dirá, ese sí me parece correcto. Sí, desde su integridad usted puede decir, eso sí me parece correcto. Lo que tendría que hacer es que yo le mostraría muchos otros versículos y tendría que darme una explicación de todos esos versículos. De manera interesante, en esta página no dan ninguna explicación a todos los versículos que hablan totalmente lo contrario a lo que ellos están sustentando. Todos los versículos que dicen que de Dios proviene todas las cosas, eso no los mencionan para nada. ¿Ya? Y mencionan unos sacados de contexto. Les voy a dar algunos ejemplos. Ellos mencionan lo siguiente. Santiago 1:13, Dios me está poniendo a prueba. ¿Por qué? O la gente dice eso, dicen ellos. Pero ellos dicen, por lo cual el versículo dice, con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba. Si somete a prueba, él mismo, ni somete a prueba él mismo a nadie. Cuando nos vamos a leer qué es lo que realmente dice Santiago, la palabra que se usa en Santiago no es prueba, es una mala traducción. La palabra original que está en Santiago 1:13 es tentar. ¿Ya? No es probar, es tentar. Y en eso estamos totalmente de acuerdo y ya lo hemos dicho. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. ¿Ya? Este es un error grave en esta traducción. Los que hicieron el seminario de aprender a hacer exégesis sobre las escrituras, ya vimos que la NBI tiene grandes problemas en su traducción. ¿Ya? Y este es uno de ellos, porque probar es muy diferente a tentar. ¿Ya? Si realmente esto fuera cierto de que Dios no prueba a nadie, no leeríamos los siguientes versículos, Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire lo que dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Salmo 26, versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Luego el Salmo 7:9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Si realmente esa traducción fuera correcta, todos estos versículos no deberían decir todo lo contrario a lo que leímos anteriormente. No es cierto que Dios no pruebe al hombre, pero sí es cierto que Dios no tienta a nadie. Pero son palabras totalmente diferentes. ¿Ya? Así que esto que ellos usan ahí para decir que Dios no prueba a nadie es totalmente falso. Ahora bien, usan otros pasajes que también lo vimos en el seminario de exégesis, ¿ya? Y es que es importante tener en cuenta varias cosas cuando leemos las escrituras. El género literario del libro, ¿ya? ¿Quién está hablando en ese momento? ¿Ya? Y también es importante el contexto histórico y toda la situación que rodean esas cosas. Ponen algunos ejemplos de Eclesiastés para explicar que las cosas malas que nos suceden son producto de la maldad de otros hombres, o sea, que es culpa de los otros, y aparte de eso, que son productos del azar, de la suerte. Mi hijo le tocó porque estaba en el lugar equivocado. Y simplemente por eso le pasó. ¿Ya? Y entonces usan ciertos textos de Eclesiastés, pero cuando estuvimos, y Germán lo ha dicho en repetidas ocasiones, de hecho el sábado también lo nombró, que Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar. ¿Ya? Él cuando le dice, ¿qué quieres pedir? Y él le dice, este pueblo es muy grande, yo necesito saber cómo gobierno este pueblo. Él no le dijo, Señor, dame tu sabiduría espiritual. No habló de la sabiduría de Dios en el sentido espiritual de conocer sus planes, sus propósitos, sus atributos, de entenderlo y conocerlo a Él. Él pidió sabiduría, fue para gobernar. ¿Ya?
tal evidencia hay de que esa sabiduría a él, que era humana, que cuando ustedes leen la historia de Salomón y su final, ven lo triste que este hombre termina. ¿Ya? Terminó dedicado a adorar falsos dioses. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Si no estoy mal, cogió 300 esposas y 700, o al revés, 700 esposas y 300 concubinas. Cada mujer que veía que le encantaba la hacía su esposa o su concubina. Terminó perverso este hombre. ¿Ya? Y este mismo hombre, rodeado de sabiduría humana, escribe estos textos. De hecho, hay un texto en el que Salomón dice, no sean ni tan buenos ni tan malos, sean ahí como más o menos, porque no vale ser tan justo. Realmente deberíamos asumir, ignorando esto que la misma palabra de Dios nos enseña de cómo terminó este hombre, debemos evaluar cada cosa que decimos, ¿ya? Pues además no podemos, son los únicos versículos que ellos ponen ahí para sustentar por qué nos pasan las cosas malas. Dicen que es un acto de suerte y por culpa de los demás. Son los únicos versículos, pero no omiten todo el resto de los pasajes. Omiten todo lo que creían los profetas, omiten todo lo que creían los hombres escogidos de Dios, todo lo que ellos enseñaron y todo lo que ellos dijeron. Es una total locura. Pero este es como les decía al principio, este es el mensaje que más le gusta a la gente. ¿Da? Que usted llegue y le diga, no, tranquilo, vamos a orarle a Dios para que Dios le quite todos sus problemas. Tranquilo, vamos a orarle a Dios para que Dios va a hacer realidad tus sueños. Y este es el mensaje que más le gusta a la gente oír. Ya que más atrae a la carne. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora bien, ellos mencionan ahí algo que yo también me cuestiono mucho cuando dicen, cuando hay un desastre natural, dicen, Dios está castigando a los pecadores. Yo me pregunto, ¿y acaso es malo que Dios castigue a los pecadores? ¿Acaso si Dios castiga a los pecadores no es un acto de justicia? Porque los creen como asumiendo como que fuera algo malo lo que si Dios hiciera eso. Realmente esto es triste, pero es lo que más se escucha predicar en las iglesias. Es lo que más se enseña. ¿Ya? Cuando también encontramos otro pasaje, ellos dicen, es por culpa de los demás, pero Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Ya? Y si nos habla sobre las huestes espirituales. Pero nuestra lucha con ellos no es la que ha enseñado también muchas iglesias de estar todo el tiempo atando al demonio y al otro día otra vez toca atarlo porque no sé cómo es que lo amarramos, pero al otro día se suelta y entonces toca estar volviendo a amarrarlo y amarrarlo y amarrarlo. Cuando la palabra también nos enseña en otros pasajes, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos estar atentos a los engaños que Satanás quiere hacer contra nosotros. Hay más cosas que podríamos profundizar, pero la verdad es que quiero que tengamos un tiempo de oración, ya, pues porque nada de esto tiene sentido si no le rogamos a Dios. Poder pasar aquí hablando 5, 6, 7, 8 horas, ya llevamos cerca de 4 horas hablando de los atributos y la soberanía y puedo pasar mucho más tiempo, hay más cosas que hablar, la soberanía de Dios y el plan de salvación, la soberanía de Dios y la oración, porque también se cae a veces en un error. Cuando di las enseñanzas en la iglesia sobre la teología del sufrimiento, que lo pueden buscar en el canal de la iglesia, alguien me escribió y me dijo, entonces, ¿cuál es el sentido de los dones y la oración? Si todo lo que me pasa es lo que Dios quiere, ¿yo por qué voy a orar? Si yo me enfermé porque Dios quiere, ¿cómo voy a orar para que me sane? Pero vuelvo y les digo, o sea, hay que estudiar toda la palabra de Dios completa. Dios es soberano en que Él determina su plan y también determina los medios para efectuar su plan. Y la oración, los dones, la predicación de la palabra, los ministerios son los medios que Dios ha determinado para llevar a cabo cada uno de sus planes.
Por eso vemos múltiples pasajes donde Dios nos dice que oremos. Pero la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Porque si Dios necesitara cambiar su voluntad, eso atentaría contra los otros atributos de Dios, de que Dios todo lo que hace es bueno, de que Dios es inmutable y no aprende nada porque Él ya lo sabe todo. Esto no se trata de que, Señor, vengo a hablar contigo porque es que lo que tú estás haciendo no está bien, yo tengo una mejor idea. Y ahí en esa oración usted le da un mejor plan al Señor. No tiene nada que ver con eso. Dios quiere que oremos porque a través de la oración Él nos consuela, Él nos fortalece. No es porque Dios necesite saber algo, porque Dios ya sabe todas las cosas, sino que la oración produce, la sana oración, la oración correcta, produce en la vida del creyente fortaleza, consuelo, fe. Y esos son los medios que Dios ha determinado. Porque algunos dicen, ¿y para qué voy a orar si está pasando justo lo que Dios quiere que pase? Hay que orar porque es algo que Dios ha determinado para bendecir nuestra vida. ¿Podemos orar para que Dios nos sane? Sí, podemos orar para que Dios nos sane. La Biblia nos enseña, también en las cartas de Pablo vimos, ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos busquen los ancianos de aquí de la iglesia, llámenlos para que oren. Y la oración será como la mejor oración que nos enseñó Jesús. Señor, si tú quieres, sáname, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad. Porque Dios se glorifica en todas las cosas. Por eso les digo que podríamos decir muchísimo más, pero quiero invitarlos para que oremos, pero quiero hacer unas conclusiones antes de, porque hemos hablado tantas cosas que nos podemos olvidar. Primero, conclusiones. Conocer a Dios es uno de los propósitos principales de todo creyente. Conocer a Dios es uno de los principales propósitos de todo creyente. Efesios 1:17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Segundo, Dios es un ser supremo por encima de todo lo creado, la causa de todo lo que existe, todo es por Él y para Él. Debemos vivir solo para hacer su voluntad. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Dios, la grandeza y el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Claramente ahí dice soberano sobre todo. Tercero, Dios es soberano sobre todas las cosas creadas. Job 12:9-10. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el hálito de toda carne de hombre. 4. Dios es soberano sobre todo hombre, pero en él no hay maldad. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad, el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Dios no peca, quinto, Dios no peca ni incita al pecado, Santiago 1:13 en la versión correcta. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. 6. La causa de toda maldad es el pecado del hombre. Mateo 15:19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. 7. Aunque Dios permita que el hombre peque, Él no se complace en el pecado del hombre, por el contrario, lo aborrece. Salmo 5:4-6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador.
vamos a orar pidiéndole al Señor. Quiero invitar, Estelita, si Estelita está por ahí, a Mancho también, para que oremos, para que le pidamos al Espíritu Santo que nos siga guiando a toda verdad. Quiero invitarles para, esta vez no les vamos a entregar material, no les vamos a entregar hojas como el seminario pasado, pero en esta oportunidad todas las charlas han quedado grabadas y ya las primeras dos, si no estoy mal, ya se subieron y mañana o el transcurso de la noche se subirá la del día de hoy para que vuelvan y la revisen y profundicen.